Señor presidente saliente de la Academia, profesor y doctor Juan Rafael Bravo Arteaga, señores miembros de la mesa directiva, vicepresidentes doctores Rodrigo Puyo Vasco y Sandra Morelli Rico, señora secretaria general doctora Claudia Dangón, señores académicos honorarios, autoridades de la nación y autoridades universitarias, rectores y decanos que hoy nos acompañan, señoras y señores académicos, invitados especiales, querida familia y amigos. Permítanme comenzar por lo que suele dejarse para el final, los agradecimientos. Los hago expresos al Pleno de la Academia por la generosidad que tuvo al elegirme como primera presidenta de esta más que centenaria y venerable institución. Este es y seguirá siendo hasta el fin de mis días el mayor honor que recibiré en mi ya larga trayectoria autónoma al servicio del derecho. Me complace transmitir un poderoso mensaje a la sociedad colombiana, muy especialmente a las jóvenes académicas que desarrollan pensamiento científico. A ellas va mi voz de aliento con el sueño de que sus ideas y su liderazgo sean reconocidos, pese a las consabidas barreras de género que subsisten, más débiles y ocultas, pero nunca invencibles. Mi gratitud por siempre a los promotores de este cambio, quienes propusieron y defendieron mi nombre asociado a un programa de amplia proyección, porque fueron ellos los que hicieron posible transformar la manera en la que acometemos nuestras tareas para incidir en el destino social de nuestra República. Considerando que el derecho no solo posibilita la convivencia pacífica, sino que promueve el progreso social y la ética en todas las dimensiones públicas y privadas. No menciono sus nombres porque todos conocemos bien cómo se desarrolló el proceso y quiénes fueron sus abanderados. A ellos mi infinito aprecio y reconocimiento personal por siempre. A los demás académicos por las diferentes manifestaciones de apoyo recibidas luego de la elección. Cuento con todos para ejecutar unidos la enorme tarea común que vamos a cumplir en este periodo. Al doctor Juan Rafael Bravo Arteaga, profesor y amigo, a quien honro en este momento por sus inigualables virtudes, nada comunes, por cierto. Juan Rafael, más que atribuirse méritos, los ha ocultado con enorme discreción y sencillez, sin alardear de su propia obra escrita ni invocar su magisterio constante de más de 6 décadas en la Facultad de Derecho del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Su singladura presidencial fue marcada por su sabiduría, señorío, templanza y compromiso, a tal punto que suscitó la admiración general. Interpretando el sentimiento de todos, pido ahora para él un gran aplauso. Al maravilloso equipo directivo que me acompañará en los trabajos del periodo, al primer vicepresidente, doctor Rodrigo Puyo Vasco, reconocido humanista, que aportará su amplia trayectoria como abogado, escritor, profesor y dirigente del capítulo de Medellín. A la segunda vicepresidenta, doctora Sandra Morelli Rico, cuyo nombre es sinónimo de la más exquisita formación académica, verticalidad, producción científica y trabajo incansable. A la doctora Claudia Dangón Gibson, quien asume la Secretaría General con las mejores credenciales como constitucionalista, catedrática, litigante y aguda analista de los asuntos públicos.
a la doctora Ruth Yamile Salcedo, expresidenta del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y presidenta actual de su comisión académica, quien fue elegida tesorera no solo por sus conocimientos y experiencia en el manejo de las finanzas, sino por su larga trayectoria docente y valiosa producción científica. Al doctor Luis Fernando Sánchez, quien inicia su labor como director de la biblioteca después de haber sido decano de la Universidad de Ibagué, amplio conocedor de las metodologías de investigación y enseñanza del derecho. Y a la doctora Yadira Alarcón Palacios, conocida por todos ustedes por su excelencia académica, especialmente en la dirección de nuestra revista, posición para la cual fue reelegida acertadamente, considerando sus méritos académicos y su trabajo incansable. Gracias por su compromiso, por poner su talento al servicio de este proyecto y sobre todo por los desvelos que nos esperan. A las directivas, profesores y alumnos del Claustro del Rosario, mi casa intelectual a la que debo mucho de lo que soy. Allí aprendí no solo los fundamentos del derecho y la justicia real, sino a respetar la diversidad de pensamiento y adoptar esa posición crítica que me ha acompañado siempre en mis actuaciones profesionales, aunque expresar libremente el pensamiento me ha acarreado algunas dificultades que por fortuna he podido sortear. La crítica kantiana y la dialéctica hegeliana, tradiciones distintas pero complementarias que siempre nos mostraron en las aulas, me ayudaron a desarrollar pensamiento autónomo, apoyado en la filosofía del derecho, que siempre fue el factor aglutinante en nuestro claustro. La mesa contará con el apoyo de un nuevo grupo de académicos distinguidos que se denominará Patronato de la Academia, encargado de prestar su consejo a la directiva en temas críticos y asumir la preparación y puesta en marcha de la Fundación de Amigos de la Academia. Son ellos los doctores Sergio Rodríguez Azuel, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Consuelo Acuña, Alberto Rojas Ríos, Augusto Trujillo, Martín Gustavo Ibarra, Alfonso Gómez Méndez, Juan Camilo Restrepo, Alejandro Venegas Franco y Jaime Arrunga Paucar. Para ellos, mis reconocimientos y los de toda nuestra comunidad por aceptar ejercer esta nueva función que permitirá mayor autonomía financiera y desarrollo de la entidad. Los 5 programas del periodo contarán con un director a la cabeza de cada uno de ellos. Los doctores Mauricio Plaza Vega para el programa Reformas Legislativas Urgentes y también las de largo plazo. Nos proponemos examinar, motivar y redactar las reformas legales que necesitamos de cara a las nuevas realidades en cada una de las áreas del derecho, para entregarlas al Ejecutivo que se elija para regir los destinos de nuestro país y al Legislativo. Esperamos tenerlas para el mes de mayo. Rocío Araujo Oñate será responsable de la misión de expertos para la reforma de los estudios de Derecho, junto con los rectores y decanos, miembros de la Academia e invitados especiales tanto del sector público como privado, cuya misión será formular un modelo de enseñanza básica para el derecho que mejore la calidad y proyección de los futuros abogados y juristas en el país. Carlos Ariel Sánchez, con la colaboración de Germán Silva, dirigirá el programa Certificación de Calidad de la Academia Colombiana, que calificará de manera independiente las fortalezas, desempeño y visión de las facultades de derecho de alta calidad. Ellas participarán voluntariamente en el programa para recibir un sello de nuestra academia según sus mejores resultados. El padre Luis Fernando Álvarez Londoño dirigirá el programa Estándares de Calidad y Ética para el litigio, la función judicial y la consultoría.
en codirección con los doctores Guillermo Sánchez Luque y Leonel Ariza, y al doctor Luis Fernando Sánchez, quien dirigirá el programa Academia Joven, iniciativa del Colegio Máximo de Academias que hemos adoptado para garantizar el relevo generacional en el quehacer académico. Todos ellos actuarán de común acuerdo con los miembros de la comisión de la mesa y, naturalmente, revitalizaremos los eventos jurídicos habituales, apoyaremos las actividades regionales de los capítulos, para cuyo efecto proyectaremos foros, mesas redondas, seminarios, congresos, entrevistas y documentos de trabajo, junto con la publicación de boletines mensuales y obras de interés. Al margen de mis capacidades y de mi trayectoria, que ustedes valoraron con benevolencia al elegirme, me comprometo solemnemente a trabajar en beneficio de nuestra institución, del país, con la ayuda de Dios y de todos los académicos sin excepción, en todos los espacios que debamos transitar, con firmeza y decisión, con rigor e innovación, en comunidad y con la mayor ilusión por el florecimiento de la ciencia jurídica y del ser humano al que se destina. Seguidamente, dedicaremos unos minutos al fondo de este mensaje de posesión, que formulará un propósito muy sensible para todos: recuperar la confianza en el derecho y entender que las transformaciones que vienen surgiendo en la sociedad retan nuestro conocimiento tradicional, pero en lugar de volvernos escépticos sobre la vigencia y el orden de las leyes y anticipar una crisis del derecho, las nuevas realidades, creo yo, nos invitan a especular sobre el mejor desarrollo de los instrumentos jurídicos para superar ese estado de cosas. Según el filósofo Arthur Schopenhauer, la tarea no consiste tanto en ver lo que aún no ha visto nadie, como en pensar lo que aún no se ha pensado sobre lo que todo el mundo ve. La dificultad actual sobre la que quiero llamar la atención a los estudiosos del derecho es cómo reconstruir el clásico concepto de soberanía estatal de origen político con atributos jurídicos para recuperar su esencia en un convulso contexto internacional que actúa con otro tipo de poderes. Ya Jelinek distinguía entre el poder supremo del Estado y el poder órganos internos, y el poder supremo del Estado, la soberanía externa. La Carta de Naciones Unidas expresa que todos los estados gozan de igualdad soberana, tienen iguales derechos e iguales deberes y son por igual miembros de una comunidad internacional, pese a las diferencias de orden económico, social, político o de otra índole. Luego, la soberanía puede verse como un concepto que traduce independencia, excluyente de otros estados. La soberanía como poder supremo e ilimitado atribuido a la nación, al pueblo o al Estado, viene siendo desafiada por muchas causas, incluidas la globalización y el multilateralismo, y más recientemente por la dominación de las potencias económicas mundiales. Consciente de que la cooperación internacional exige que los estados compartan soberanía en ciertas cuestiones de interés mundial para garantizar la seguridad, evitar los conflictos armados, proteger el cambio climático, erradicar la pobreza extrema, proteger los derechos humanos, coordinar el comercio internacional, para citar solamente algunos asuntos más comunes, asumimos que debe trabajarse en nuevos consensos que permitan adoptar las decisiones autónomas y soberanas, sí, bajo un marco imperativo político y económico redefinido. Un subtipo de la soberanía estatal es la económica, que consiste en tomar las decisiones autónomas referidas a los tributos, al comercio, a los aranceles, a la explotación de recursos naturales y otras medidas que actualmente
se concertan con grupos de naciones en instrumentos multilaterales que fijan políticas de amplio espectro, pero no escapan de los embates nacionalistas. Allí también existen fricciones soberanas. La resistencia de esos estados hacia el multilateralismo radica en que lo ven como una amenaza, porque no admiten los beneficios de la cooperación y los valores liberales para la paz y la convivencia. Se evidencia también un dilema frente a la intervención humanitaria en estados soberanos que violan sistemáticamente los derechos humanos, pero al mismo tiempo reclaman soberanía política. Al despuntar este año 2026, los hechos nos llevaron a dudar de la vigencia y comprensión de los conceptos clásicos de soberanía, de no intervención, y a cuestionar la operatividad del procedimiento multilateral aplicable en el seno de las Naciones Unidas, que aunque cuenta con un repertorio de sanciones y acciones militares para ciertos casos, sigue un engorroso procedimiento que pocas veces ha dado resultado. Los casos de Venezuela e Irán nos dejaron perplejos, al tiempo que comprobábamos que las respuestas soberanas unilaterales de cada país resultaban infructuosas, dado el interés global que suscita la política interna. Es cierto que las intervenciones y medidas cesaristas nos hicieron saber duramente que gobierna el más fuerte y no las leyes internacionales, tal como nos lo recordó con sinceridad el primer ministro canadiense Mark Carney en el foro de Davos, cuando afirmó con rotundidad que el orden basado en normas está desapareciendo, que los fuertes pueden hacer lo que quieren y los débiles deben sufrir lo que deben. No obstante, nosotros tenemos la misión de repensar la convivencia desde la teoría del derecho como herramienta para la paz. Insisto, la de recrear los consensos perdidos alrededor de las ideas. El ideal de la soberanía democrática, que se caracteriza porque el propio pueblo sea autor y sujeto de las leyes que debe obedecer autónomamente y en un territorio propio, con respeto por los derechos humanos y armonía con las demás naciones, está siendo cuestionada. La autosuficiencia territorial choca con la interdependencia económica, que existe paralelamente en un débil cuerpo de normas que gobiernan la actividad internacional, que muchas potencias, incluso países medianos, quieren ignorar o se dan el lujo de ignorar. Es necesario repetir que si los tratados bilaterales o multilaterales no se acatan por quienes los suscriben, o simplemente las potencias no se adscriben a ellos, se rompe la convivencia, la colaboración y todo orden acordado en perjuicio de todos, incluidos los países más fuertes. Simultáneamente, las instituciones multilaterales pensadas en la posguerra se desdibujan y se achican frente a otros modelos que agrupan selectivamente a algunos estados, creando subcomunidades que se identifican por factores económicos, étnicos, intereses comunes y otras lógicas distintas a la cosmovisión integrada, de manera que los fines iniciales y el esquema de representatividad se distorsionan. Me refiero al G7, al G20, a la propia Unión Europea, a la OCDE, a la OEA, a la OMC y un largo etcétera. No significa esto que haya desaparecido el concepto de nacionalidad, de territorio, de jurisdicción espacial, ni las normas que rigen en cada estado-nación, ni la forma de interactuar con los demás estados. Más bien se trata de un estado de conflictividad permanente. Pese a todo lo relatado, no nos han vencido a los pacifistas y demócratas que nos ocupamos de normas universales y de valores. El dominio de las normas no ha cedido totalmente el control a la fuerza de los más poderosos. Lo que sí tenemos que reconocer es el fracaso y obsolescencia del aislacionismo nacional, tanto como reconocemos
la necesidad de remozar el sistema multilateral para robustecer su funcionalidad y alejar su ineficacia. Defendemos la globalización porque se construyó sobre la idea de que nada nos es ajeno, que el mundo nos pertenece y por ello nos obligamos a compartir destino con nuestros semejantes, con normas y acciones compatibles con el ideario cosmopolita, según derechos y libertades universales que iluminan la multiculturalidad. Bajo su amparo nació una hospitalidad mundial que se basa en la solidaridad con el extranjero, sea residente, trabajador nómada o refugiado, y se adoptaron leyes y libertades, así como garantías para todos, incluidas las minorías que tienen derecho a vivir mejor. Deseamos y podemos mantener ese ideal. El gobierno democrático se debe ejercer en nombre de una comunidad y un territorio, pero también se define en términos de civilidad y de valores compartidos. Después de Kant en La Paz Perpetua, fue Hannah Arendt quien criticó al Estado moderno cuando pasó de ser un instrumento del derecho a uno de discrecionalidad, sin derechos, cuando los estados desnaturalizaron a las minorías y desplazaron a muchos de sus conciudadanos por la presión de las acciones inhumanas y ejecutadas por el Estado-nación. Un gobierno que ejecuta una política excluyente y arbitraria, que arrebata los derechos a los ciudadanos, que excluye a quienes piensan diferente o son decididamente diferentes por cultura, por méritos, por trabajos, por ideas, no puede ser tolerado por la comunidad internacional, que tiene que reaccionar ante el despotismo. En el caso de Venezuela, permítanme este excurso, hubo un llamado desde la oposición a la comunidad internacional y a los países poderosos, ocasionado por las flagrantes violaciones de los derechos humanos y por el desconocimiento del resultado electoral de las elecciones presidenciales. Pero la intervención no enarboló esas banderas democráticas y humanitarias, pese a que esas son las razones éticas y públicas para intervenir. Hasta ahora se han dejado ver factores económicos y geopolíticos ajenos a los valores democráticos, puesto que no se restableció en el poder al ganador de las últimas elecciones y se mantuvo una especie de cogobierno con los líderes del antiguo régimen. Tampoco se invocó ni se aplicó el derecho de gentes, quizá porque no actuó la comunidad internacional como esperábamos. Simplemente se divulgó una caracterización específica. Se trata de, comillas, una extracción de un criminal para enjuiciarlo bajo la teoría de la jurisdicción universal, cierro comillas, por crímenes transfronterizos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, negar que el ideal moral del cosmopolitismo y del derecho a tener derechos influyeron en los resultados de la intervención, pese a que no se defendió como un dilema moral entre el principio de no intervención o a detener los abusos contra el pueblo. Venezuela, tan cercana, y la lejana Irán han puesto a prueba el principio de no intervención frente al sufrimiento de los pueblos que claman mayoritariamente por su liberación, porque impere el derecho a llevar una vida digna, porque se respeten los derechos de libre opinión, manifestación pacífica y muchas otras libertades y derechos civiles. Los reclamos se responden con tortura, asesinatos y reclusión. En Irán, las mujeres no tienen derecho a opinar, a salir sin parientes masculinos, a educarse, a ejercer una profesión, un oficio. Se normaliza el maltrato y la servidumbre de todo nuestro género. Para avanzar, la comunidad académica entonces
tiene que plantearse las paradojas abstractas que requieren una solución con nuestros aportes. Las formulo en forma de preguntas. ¿Es cierto que el derecho internacional está en crisis? ¿O están en crisis los gobiernos y las sociedades actuales, dominados por líderes que desprecian las reglas y se imponen de forma autoritaria? La globalización por un lado y la institucionalidad multilateral exigen para su funcionamiento unos elementos mínimos compartidos por todos o resultan indiferentes a la comunidad internacional los abusos del jus cogens. Existen valores o derechos fundamentales pro homine que justifiquen el desconocimiento de la soberanía solo cuando se sacrifican derechos de los individuos. Y por otro lado, ¿es acaso legítimo desconocer la voluntad democrática de un pueblo y su heroica resistencia? ¿Cómo juega en el derecho internacional el colaboracionismo del mismo régimen parcialmente abatido? ¿Puede validarse el cogobierno bajo el propósito de la transición a la verdadera democracia? Lo cierto es que la soberanía ya no se puede ejercer aisladamente, en sentido físico, porque al mismo tiempo aceptamos que el mundo es territorio de todos, para los residentes y refugiados de cualquier lugar del planeta, para que vivan una buena vida en sentido aristotélico. Y ya hemos asimilado en los últimos 40 años que la internacionalización conlleva unos estándares comunes que incluyen iguales oportunidades para que todas las personas alcancen una vida digna y que los crímenes graves se pueden juzgar bajo jurisdicción universal. Precisamente la lucha contra el crimen organizado, incluidos los carteles del tráfico de drogas, nos llevó a aceptar una jurisdicción universal que abrió casos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, como en el caso de Adolf Eichmann, juzgado en Israel en 1961, el caso de Manuel Antonio Noriega, detenido el 3 de enero de 1990, qué casualidad, tras la operación que se justificó por parte de Estados Unidos como respuesta a la amenaza que representaba Noriega para la región. Fue juzgado y condenado a 40 años de prisión. El caso de Hissène Habré, acusado de genocidio en Ruanda, pero juzgado en Francia en 2025. El caso de Pinochet, detenido por Reino Unido. El de Roger Lumbalá, el ex líder congoleño que fue juzgado por Francia el año pasado por crímenes de guerra ocurridos en el Congo. Esa memoria que traigo a cuento da fe de una justicia impartida por estados distintos al del lugar donde ocurrieron los crímenes. En ninguno de los eventos señalados existía vínculo territorial con el país que asumió el juicio, pero la objeción se superó precisamente con fundamento en la jurisdicción universal. Las condiciones de justicia universal no están reconocidas en un solo tratado, pero sí las ampara la práctica que se apoya en normas imperativas del jus cogens, fundamentalmente para casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, tortura, desapariciones y ejecuciones forzadas, todos ellos rechazados por la comunidad global y vinculados a las normas del derecho de gentes. Entonces, es claro que la jurisdicción universal es siempre subsidiaria, solo opera cuando el Estado donde ocurrieron los hechos no investiga, ampara a los perpetradores, los dirige o los protege. ¿Qué nos corresponde a los académicos frente a los problemas en los que actúa la jurisdicción internacional? Nos corresponde pensar y proponer nuevas interacciones entre el derecho soberano del Estado moderno, los derechos de las personas y el derecho internacional, flexibilizando la concepción clásica de soberanía, que en verdad, creo yo, es delegable en línea con la cooperación y ayuda mutua, siempre y cuando no se admita por ninguna razón la dominación o el neocolonialismo.
Si la premisa aceptada consiste en que somos parte de un sistema de estados interrelacionados, de corte pluralista, con cultura e ideas propias, pero con una base común de democracia que permite la participación de los individuos en su destino, la alteridad del poder, el respeto a las elecciones, las garantías de representación, asume el control y límites del poder y protege los derechos de todos los individuos con igualdad de género, libertad de expresión, de prensa y otro largo etcétera, tenemos que condenar cualquier concepción autoritaria y no podemos tolerar falsas democracias que carecen de legitimidad. Pensar, diseñar y activar mecanismos de participación como respuesta para el retorno a la normalidad es quizá la única salida. Pero aún aceptando la intervención en casos extremos, resulta siempre problemático reconocer la integración de un cogobierno sin ninguna validación democrática y aceptar una operación policéntrica dada por la naturaleza misma de un liderazgo igual. Se abre paso una siguiente etapa de ayuda para devolverle al pueblo su soberanía, porque los estados son resilientes a sus propios fracasos y deben ejercer el control sobre los aspectos propios de su realidad. La transición tiene un tiempo y un espacio. Al final, ningún conjunto alternativo de arreglos constitucionales ha suplantado las reglas asociadas a la soberanía estatal, que sigue siendo el centro del poder autónomo de cada estado en condiciones de normalidad. A eso aspiramos que regresen Venezuela y muchas repúblicas latinoamericanas que enfrentan las mismas patologías. La normalidad es temporal. Será del caso introducir nueva figura o nuevos arreglos que acompañen la situación que vive nuestro vecino país y quizá estimular la transición en Irán. En estos días se ha invocado la Constitución de la Tierra, propuesta por el insigne maestro Ferrajoli, muy pertinente y muy actual. Según Günter Teubner, es necesario defender una constitucionalización más allá del Estado-nación, lo que comporta admitir una forma de desvinculación entre la creación del derecho interno y la existencia de un soberano, entendido como el único centro de producción y de imputación del poder, y una federación al estilo kantiano y reconocer el multilateralismo de Teubner. Lo cierto es que la conexión entre la sociedad global y la sociedad de un determinado estado debe estructurarse en sentido jurídico, con los instrumentos nacionales o internacionales repensados, lo que puede facilitar los acuerdos y comprensión de los problemas por distintas partes. En la segunda parte voy a ocuparme de la relevancia que tienen los conceptos doctrinales someramente expuestos de soberanía, intervención, internacionalización y democracia, específicamente en nuestro país. Creo que de lo expuesto es posible afirmar que en Colombia la desconfianza en las leyes, en la justicia y en el deber ser proviene de unas circunstancias semejantes a las de nuestra hermana Venezuela, porque estamos transitando las mismas sendas peligrosas de desinstitucionalización dadas por la intromisión del Ejecutivo en todas las esferas del poder y de las competencias públicas, a pesar del control y contrapesos que ejercen las altas cortes con resiedumbre e independencia. Al mismo tiempo, el pueblo colombiano, que es soberano, el verdadero soberano, percibe el debilitamiento de la libertad de expresión, la falta de garantías electorales, no solo en ciertos territorios. Ya tuvimos el magnicidio de uno de nuestros candidatos, el pillaje de los recursos públicos destinados a las necesidades populares,
el deterioro de los sistemas de salud, educación, seguridad, y se constata que las Fuerzas Armadas ya no pueden combatir a los irregulares. Es un hecho la reducción del índice de confianza en la operatividad del sistema, aunque en la teoría las normas provienen de la soberanía interna y de la democracia representativa. Una de las causas de la pérdida de confianza es el decisionismo irreflexivo de los gobiernos que todavía se autohabilitan de competencias extraordinarias, invocan poderes revestidos de forma de ley con el nombre de los decretos legislativos, restrictivos de las libertades y de los derechos. Las medidas administrativas y las leyes no pueden ser arbitrarias o sin la motivación y deliberación suficientes, puesto que el modelo jurídico les exige basarse en circunstancias fácticas de suficiente envergadura y gravedad como para encajar dentro de las hipótesis habilitantes para trasladar poderes del legislador hacia el ejecutivo. Me refiero, como habrán podido advertir, a la emergencia económica decretada en los últimos días de este enero del 2025. Todo indica que no obedeció a una excepcional causa de perturbación, sino a una retaliación contra el Congreso por no otorgar su aprobación a un proyecto de reforma tributaria que era inconveniente. Los estados de excepción, que ya no están por fuera de la Constitución, sino dentro de sus normas, conservan las exigencias fácticas referidas al surgimiento de crisis extremas, intempestivas, que exigen legislar de manera extraordinaria y excepcional por el Ejecutivo con urgencia. Pero la conexión de las medidas con la crisis no puede ser solamente recaudatoria, porque esa finalidad financiera no necesariamente se cubre con tributos, sino con ahorros sobre la cifra desmesurada del gasto público, con gestión administrativa, con investigación eficaz, con el control de la evasión y sobre todo con el crecimiento de la economía y del empleo. Y otras recetas ya sabidas. Además, las decisiones democráticas tributarias que imponen deberes de contribuir serán obedecidas sin mayores reparos si responden a decisiones ampliamente debatidas y votadas por los representantes de los contribuyentes obligados y si su contenido es razonable y justo. De otra parte, la reviviscencia de una norma ya juzgada por la Corte Constitucional como inconstitucional relativa a la prohibición de deducir las regalías constituye una de las muestras de lo que no puede hacerse por decreto ni por ley, por el efecto de la cosa juzgada material. La rebeldía irracional a aceptar el sentido de un costo ahora se alza como una medida en contra de una decisión previa de inconstitucionalidad. Todavía el país tiene tiempo de corregir sus errores y superar las amenazas que se ciernen sobre nosotros. La Corte Constitucional tiene la palabra. Alguien tiene que decirlo claro y sencillamente. Las instituciones democráticas no pueden estar al servicio de un poder destructivo, sino en beneficio de los ciudadanos y del derecho. Confiamos en que el legislador, en el ejercicio de su control político, que no lo ha hecho, y la jurisdicción en uso de su control judicial, y el pueblo en uso de su soberanía, sabrán tomar las decisiones oportunas en el ámbito de su competencia. Nuestra obligación intelectual y ética es la de plantear remedios jurídicos internos para no tener un día que soportar que se nos impongan desde más allá de nuestras fronteras. Es necesario recuperar el país pensante, el ideario del bien común, el universalismo y la idea de una justicia global consensual. Debemos pensar en mejores mecanismos de redistribución económica para que
provenga del crecimiento y de la productividad, no de la pauperización de los agentes económicos. Insistir en que se respete la separación de poderes, que podamos confiar en que los funcionarios públicos tienen los méritos suficientes para ocupar los cargos y trabajan honestamente por el país. No es mucho pedir. Queremos recuperar el respeto por la vida, por la dignidad, la paz y la cordura. Asimismo, queremos una nación con una soberanía cosmopolita, construida en favor de los seres humanos y no de las autoridades de turno. ¿Cuánto tiempo llevo? 39. 39. Con la esperanza de no agobiarlos en esta noche de celebración, quiero dedicar unos minutos al problema de la soberanía en el ámbito tributario, en el que tengo alguna experiencia. En los debates tributarios enfrentamos las mismas paradojas e inconsistencias sobre la soberanía nacional, la globalización y el multilateralismo, porque ciertos países, entre ellos India y China, rechazan formar parte del bloque que lucha por evitar la evasión y la doble tributación mediante acuerdos bilaterales que acotan o distribuyen el poder de los estados para gravar. En una sentencia del Tribunal Supremo de la India, fechada a 15 de enero de 2026, se nos muestra con fuerza los argumentos de esa soberanía y nacionalismo para inaplicar un tratado vigente entre Mauricio e India en un caso concreto. Más allá de toda la técnica que no les voy a contar porque no es de su interés, me preocupó leer en la sentencia una frase. Ellos defendían, los de India, la teoría del poder tributario en favor de la fuente donde se generan los recursos, que es un principio bastante aceptado. Pero en el tratado con Mauricio se había aceptado la teoría de la residencia de la sociedad inversionista en la compañía india. Y al vender las acciones se produjo esta sentencia que dijo al final una frase que nos duele a los juristas: cualquier acuerdo en sentido contrario no es nada. Las economías poderosas del mundo están aplicando unilateralmente sus normas en una época de guerras comerciales y arancelarias, con el ánimo de construir y proteger la propia economía frente a cualquier desorden o desastre económico internacional. Esta concepción de la soberanía tributaria es inquietante, no por lo que afirma, sino por lo que ignora, como el fenómeno más generalizado de la digitalización, de la movilidad de las actividades en tiempos de inteligencia artificial. De manera que si un país afirma su derecho soberano a gravar la fuente de riqueza localizable, ¿cómo esperará probar negocios intangibles? Esos escaparán de su poder. Y tampoco logrará eliminar conceptos duros del derecho público como la nacionalidad y la residencia, que en nuestro tema, en nuestro campo, operan como cláusulas de reserva o suplitorias. Por cierto, la justicia global económica, que pretende disminuir la desigualdad y el reparto de riquezas, es posible y es deseable, pero para ello tenemos que utilizar el poder tributario concertado o denunciar los tratados, pero no podemos decir que lo que dice el acuerdo en sentido contrario a lo que piensa la Corte es nada. Entonces, ya para finalizar, si queremos generar confianza en el derecho, nosotros tenemos que reafirmar que la confianza es bidireccional, que se fortalece cuando hay reglas pactadas, siendo legítimas, señalan su objetivo claramente y se establecen los mecanismos
para garantizar el acceso a un juez neutral, sin sesgos nacionalistas. La confianza se genera cuando dejamos de ver el derecho como un simple sistema de resolución de disputas y empezamos a verlo como el espacio donde deliberamos sobre el bien común y sobre la justicia de las instituciones, porque la confianza institucional no es un sentimiento espontáneo, es el resultado de saber que cuando acudimos a la ley y al juez, no estamos ante un poder que se vende al mejor postor ni se inclina ante la burocracia. Por el contrario, estamos ante un sistema que reconoce nuestra personal pertenencia a una sociedad compartida y por eso respeta el valor de cada uno, porque está al servicio de todos, no por el poder por sí mismo. Recalco que recuperar el sentido del derecho significa entender que la ley y los instrumentos internacionales son las herramientas que nos permiten vivir en paz, no porque nos obliguen a estar de acuerdo en todo, sino porque nos ofrecen un marco justo para convivir en el desacuerdo. El derecho no solo consiste en emitir e interpretar normas, sino en cultivar la virtud cívica, actuar solidariamente y regular con justicia y equidad. Siguiendo la visión de Michael Sandel, creo que una sociedad justa solo se sostiene cuando sus instituciones nos permiten sentir que vivimos en un hogar compartido, donde nadie enfrenta la injusticia en soledad. Reservé un agradecimiento especial para el final, para mi adorada familia, sin cuyo impulso y refuerzo afectivo me hubiese sido imposible aceptar las nuevas responsabilidades y menos aún avanzar en el exigente y complejo camino que me he propuesto desarrollar. Gracias a Antonio, mi compañero de medio siglo, soporte e inspiración de todos mis propósitos. A Natalia y a Diego, que nos escuchan por vía virtual. A Made, Claire, Isabela, Emilia y Zoe, por su compañía y su amor constante. Quiero decirles que son todo para mí. Muchas gracias.